Entonces, podemos grabar. Vamos a decir que habiendo descrito los alfa en la última clase con el grupo A y con el grupo B, revisamos y en su completitud los beta herpes virinae en su completitud del género herpes humano virus tipo 5 correspondiente a citomegalovirus. Eso es lo que en completitud tenemos. Sin embargo, ahora voy a mostrarles para acabar de mencionar, porque mirando otra presentación de pronto se quedaron algunas cosas y aprovechar que estamos por este medio para que queden con mayor claridad. Esta familia y en su género citomegalovirus se caracteriza por la posibilidad de invadir células de la respuesta inmune. Y creo que eso es determinante. Si yo la perfilo desde su DNA integrada en monocito macrófagos y en los linfocitos T, pues ahí ya estoy infiriendo agresividad, porque es que si se pregunta, las células de la respuesta inmune que está invadiendo son aquellas que hemos postulado como las protagonistas en el segundo y en el tercer nivel de respuesta. Entonces, y vamos a ver que eso es muy importante en la medida en que le permite la distribución sistémica a estos virus. Entonces, le faculta para estar en todas partes. Pero igual que los alfa, que uno pudiera ponerlo como evento de coincidencia, va por las células mucoepiteliales, o sea que utiliza la misma estrategia que los alfa y es amplificarse en las células mucoepiteliales. Entonces, ahí tenemos a quién, a Epstein-Barr. El virus de Epstein-Barr es muy importante. Si usted mira epidemiológicamente las estadísticas y la referencia a este virus, habla de que más o menos el 90% de la población y en general ya tiene anticuerpos IgG o una memoria inmunológica previa contra este virus. O sea que el Epstein-Barr eh, se aplica, y aquí vuelvo a traer otro evento de coincidencia, con la probabilidad de entrar a partir de cualquier secreción corporal. Este virus es el que se le suele llamar o se le asocia con la llamada enfermedad del beso, porque digamos que comparte ahí ese evento de transmisión junto con el citomegalo, pero realmente a este virus se le atribuye la posibilidad y facilidad de generar transmisión a partir de la saliva por contacto estrecho y en todo caso eso se amplifica toda vez que va a darse lugar a una enfermedad silenciosa, ¿ya? El virus de Epstein-Barr mm, eh, participa perdón muchachos, yo no sé por qué pasé acá. El virus de Epstein-Barr pertenece a la familia Gamma herpes virinae. Sí, no sé por qué se me pasó allí. Retomemos, por favor. ¿Estamos ahí viendo la imagen? Sí, Sí, señora. doctora. Bueno, entonces quedémonos todavía en los beta. Ahora refrendamos lo de la Epstein-Barr. Quedémonos en los beta. Era que quería mostrarles una presentación adicional que tengo de citomegalovirus. ¿Cuáles son las poblaciones de riesgo mientras logro abrir acá? ¿Cuáles son las poblaciones de riesgo para citomegalo? ¿Quién me quiere decir? Embarazadas, Sí, personas pero, con pero VIH. abramos embarazadas. ¿Embarazadas en qué condición? Pues con el sistema inmune débil o fragilidad del sistema inmune. No.
¿Embarazadas en qué condición? ¿O en qué estadio mejor? Primer En los trimestre. primeros Primer 2 trimestre. trimestres. Y no necesariamente tiene que ser débil, frágil o ausente de presencia inmune. No, las embarazadas por sí solas pueden y traer la enfermedad, habiéndola adquirido en etapas muy tempranas. Pero como es subaguda, no manifiesta y permanentemente está haciendo viremias silenciosas, de manera en la cual se amplifica, entonces ella se vuelve población de riesgo. Y me refería a en qué etapa la gestación, porque básicamente, y eso para citomegalo es importante, además de meterse a los linfocitos T y a los macrófagos, y además de amplificarse en las células mucoepiteliales, eso es importante porque tiene la capacidad, quizás es uno de los pocos virus que dan lugar a la expresión de que uno nace con citomegalovirus. Cuando él se traslada inútero a través de la sangre materna al feto en gestación. O sea que en los 3 escenarios es inútero, canal del parto y lactancia. A partir de secreciones corporales, por ejemplo, como la sangre, por ejemplo, como el líquido cervicuterino si es nacer por canal del parto o la lactancia materna. Entonces esto se vuelve muy importante y yo diría que es una población de riesgo que la pondría en primer lugar. ¿Por qué? Porque hay una alta exposición siendo inmunocompetente para corregir algo que estaban diciendo. Siendo inmunocompetente es una alta exposición. Las otras 2 poblaciones de riesgo, ¿cuáles son? Inmunocomprometidos, trasplantados y personas con SIDA. Que son los mismos inmunocomprometidos. Sí, señora. Entonces, uno puede encontrarse, lo que acabo de decirles, y puede encontrarse en los inmunocompetentes los cuadros clínicos. Entonces, el inmunocompetente se llama desembarazada o sano, puede hacer el síndrome mononucleósico o la mononucleosis infecciosa. En citomegalovirus se le suele llamar síndrome mononucleósico porque en efecto la asociación de la mononucleosis pues está validada más con Epstein-Barr que con otros. Pero es una infección inaparente, tal como lo dice acá. Es una infección que transcurre a lo largo de la vida y en todo caso se ha dicho que a diferencia de los alfa simples 1, simples 2 o varicela, es recurrente o reactivante bajo el efecto de una inmunosupresión mayor. ¿Ya? Es más, uno podría decir que tampoco es y de manera exclusiva, pero como es inaparente, usted no sabe cuándo está haciendo viremias. Entonces, eso es importante. ¿Cuándo podría uno comenzar a perfilar desde la inmunocompetencia y sin necesidad de estar en una población de riesgo que tiene una Epstein-Barr? Cuando hay una mononucleosis infecciosa. Obviamente en las otras poblaciones, los inmunosuprimidos, miren, los inmunosuprimidos puede ser primoinfección y reactivación. Y a este tema hay que manejarlo bien porque lo vimos en los alfa. Infecciones primarias. Lo que pasa es que en los alfa es más fácil detectar las infecciones primarias. ¿Por qué? Porque hay un patrón lesivo, una mácula, una pápula, una vez que le están diciendo me estoy infectando o que le están diciendo me estoy reactivando. Y entonces allí hay de todo orden. ¿Y por qué de todo orden? Porque el virus se metió en un linfocito T y un macrófago y viajó a donde quiso. Decíamos que los citomegalos son de preferencia ubicación en tejido glandular, ¿sí? Pero cuando ve uno en el inmunosuprimido y entonces cuando es que esto se ve, si es inaparente y ahora le agrego una inmunosupresión severa, ¿cuándo es que se ve? Es cuando el efecto, y quizás ahí sí vale decir en síndrome de inmunodeficiencia adquirida, aparece como una oportunista mayor, agresiva y con estadios o pronóstico reservado. Entonces, pueden haber cuadros diarreicos de larga duración con inflamación del colon,
neumonitis, meningitis, encefalitis. Hablábamos ayer en la clase que tuvimos que en la corioretinitis probablemente la manifestación y hacia el momento en que esto acontece, que ya es como infección oportunista, puede haber pérdida total de la visión. Entonces es esa probabilidad. Y luego tenemos el paciente o la enfermedad congénita y perinatal. Pueden haber muchas cosas en la enfermedad congénita y perinatal, y ayer hablábamos de que ellas se determinan, o lo que ocurra se determina en tanto y sea la edad gestacional. Entonces es importante y en el primer trimestre perfilar que el efecto puede ser de mayor complicación, incluso de compromiso mortal. Todas estas cosas es válida tenerlas en cuenta. ¿Cómo? No todo el mundo se busca los citomegalovirus y de hecho esas tres poblaciones se vuelven importantes. ¿Y dónde lo busco? Pues serológicamente. ¿Y cómo hago el diagnóstico? Con la observación de anticuerpos. O sea, aquí básicamente es un diagnóstico indirecto. Quizás usted puede partir. Mire dónde se sugiere ir por una serología para citomegalovirus cuando usted hace manifiesto una mononucleosis infecciosa. Entonces es ahí necesario y además más para hacer un diferencial, porque ya ayer también en la clase veíamos que la expectativa es entonces la probabilidad de que sea citomegalo, de que sea Epstein-Barr, de que sea VIH o de que sea toxoplasmosis. Entonces es ahí cuando uno puede ir a hacer la serología. Y eso se vuelve muy importante. Digamos que en el inmunocompetente esa es la razón. En la mujer en embarazo debería ser una prueba serológica de primer control del embarazo. En el paciente VIH, diagnosticado VIH, debería ser en el mismo momento en que lo declaró VIH positivo y todavía con unos recuentos de linfocitos T apropiados. Ahí debería ser la serología para muchas cosas. ¿Para cuáles? ¿Qué busca uno en un VIH? Pues ya lo declaró VIH positivo y ya inmediatamente tendrá que ir a hacer el abordaje de la terapia antirretroviral, pero concomitantemente debe estar buscando serológicamente todos aquellos virus, bacterias o parásitos que pudieron haberse quedado latentes. Y a este, que es citomegalo, se le da se le da una importancia. Yo no sé si en el protocolo esté de primero, porque hay paneles para los 8 herpes. Afortunadamente, y en la expectativa del VIH, se confabulan muchas cosas. Si yo quiero que TAR sea efectivo, pues entonces tengo que combatir el virus, pero también tengo que vigilar el riesgo de enfermedades latentes que por efecto de la inmunosupresión salgan y el citomegalovirus es uno de los de tamizaje importante allí. Pero hay otra razón, si fuera la pregunta, ¿cuáles son las razones para uno priorizar la búsqueda de citomegalovirus en una serología en un paciente VIH positivo? Pues porque va a atacar las mismas células. Entonces, hoy en los protocolos de manejo, además de que usted administra terapia antirretroviral, administra tratamiento para el citomegalovirus. Hay ponderadas 3 fármacos que han demostrado ser efectivos. Y en ese inicio del VIH quizás todavía el citomegalovirus no sea manifiesto, pues hay que tenerlo neutralizado. Entonces, esto se vuelve prioritario, porque si no, el virus hará sinergia, potenciará, entrará a la misma célula y los recuentos en ese paciente en especial con esas dos enfermedades, con ese mismo tropismo, ganará en cantidad y el paciente seguramente tendrá un muy mal pronóstico y un desenlace fatal. Entonces eso es muy importante. Digamos que dentro de los fármacos se han postulado análogos de la ciclovir, porque estoy hablando de que los fármacos son efectivos. Y estos fármacos son válidos, por ejemplo, para la tercera población de riesgo. Y receptores de órganos que proceden de pacientes citomegalovirus positivo.
Esto se plantea y sobre todo en el trasplante de riñón. Donadores infectados transfieren el citomegalovirus al paciente receptor. Entonces, ese paciente entonces ya son 2 pacientes a los cuales se les puede hacer profilaxis para citomegalovirus. Al paciente VIH, y ahí están los análogos, ganciclovir, valganciclovir, cidofovir y foscarnet. Al paciente VIH, es decir, si yo quiero ampliar o potenciar el efecto de TAR, pues debo validar también la profilaxis para citomegalo. Y lo bueno es que en los esquemas y en las rutas de atención de estos pacientes en Colombia, el sistema de salud les da esta cobertura. Y estos fármacos también son validantes para el receptor que recibe un órgano proveniente de un paciente infectado con citomegalovirus, porque ese receptor va a recibir corticoterapia, o sea que el citomegalovirus va a salir, pero entonces lo prevengo y le hago profilaxis. Mire que se vuelve muy importante la serología. Llegamos acá y esta es la parte final, porque en todo caso, en esa parte final es donde usted toma la probabilidad, y ahí sí que es importante sopesar el riesgo-beneficio. Quería mostrarles realmente cómo se ve en un estudio histológico el citomegalovirus, porque habíamos visto estas imágenes, creo que ayer se las repasé, son tinciones histológicas, y entonces ayer les decías que este es el tercer efecto citopatogénico que estamos revisando, luego de corpúsculos de Negri, luego de sincitios, y estos se denominan célula citomegálica porque aumenta el tamaño en ojo de búho. Entonces, eso era lo que les quería mostrar y decir de citomegalo. Preguntas de citomegalo. Entonces, si no hay preguntas, pasemos para el grupo. Hay un grupo que probablemente este abordaje lo dejé con la introducción. Entonces, los beta tienen su principal agente en el citomegalo, pero en el año 87 se definió que dentro de los beta también existe el herpes humanovirus tipo 6 y el herpes humanovirus tipo 7. Y ese herpes humanovirus tipo 6 y 7 se validan incluso con otros nombres, ¿sí? Es una enfermedad exantemática. Si quiere, coloque otra enfermedad exantemática de la infancia. Esta le dio la explicación a muchos hallazgos de exantemas maculopapulares. Uno, que no se definían como sarampión ni como rubeola porque el paciente estaba vacunado. O 3, que no se definían como varicela porque no encontraban en el exantema la presentación vesicular. Tampoco se definían como efectos alérgicos. Entonces, esa erupción maculopapular pudo definirse que estaba asociada con un virus y que en efecto pertenecía a la familia Herpesviridae y por sus características lo acomodaron dentro de los beta, ¿ya? Entonces, hay que decir que se le llama exantemática en la infancia porque aparece en la muy corta edad, hay la entrada, igual que todos los anteriores, tiene que ver con secreciones corporales y obviamente que ahí participa o permea la probabilidad de entrar la inmadurez inmunológica del bebé. Pero así se ve el exantema súbito, la cesta enfermedad o la roceola, así se ve. Y debo decir que digamos que el exantema puede ser sistémico y se acompaña de un cuadro febril que llama mucho la atención y que puede llegar a preocupar porque se extiende de 3 a 5 días. Y un cuadro febril con ese rango de tiempo tiene el riesgo de generar convulsiones en los pacientes de tan corta edad. Entonces, por eso es que llega la consulta, porque uno podría pensar que si no hay complicaciones, pues se asume como una dermatitis de contacto que suele ser muy frecuente en los bebés, pero llega la consulta por el cuadro febril agudo que pudiera prolongarse en los días y entonces ante el riesgo de una probable convulsión, por eso es. Pero tampoco queda reseñado en las historias clínicas como
como roceola, o incluso, obviamente, no se le hace tamizaje serológico porque se resuelve, entonces no queda reseñado. Pero es un virus que se queda integrado en las células a donde van los beta herpes virinae, macrófagos y linfocitos T. Y el virus no tenía mayor referencia, mayor importancia, más que, y en algún momento un pediatra lo hubiese puesto en una historia clínica como una exantemática. La importancia aparece aquí. Y es que comienza a perfilarse que la roceola, bueno, y digamos que básicamente estos cuadros se definen a partir del aislamiento de herpes humanovirus tipo 6, y es del que voy a hablar porque el 7 todavía no está definido. Se ha perfilado que también se asocia con roceola, pero todavía hay cosas por discutir allí. Entonces vamos a referirnos al 6 y la trascendencia que tiene el que alguien en la infancia lo adquiera en el largo y la trascendencia que esto tiene en el largo plazo. Entonces resulta que ese paciente que se infectó, vamos a abrir esto, ese paciente que se infectó, ¿están viendo la imagen? Sí, profe. Bueno, por alguna razón, en algún momento de su vida, adquirió un VIH. Ojo, lo dejamos en la infancia, ahora sus macrófagos y linfocitos T tienen integrado en el genoma el herpes humanovirus tipo 6 y ahora se infectó con un VIH. Esta es la famosa curva clásica del VIH. Esta línea continua es el virus. Este es un virus que se integra en el mismo sitio donde se integró ese beta herpes virinae que le dijimos herpes humanovirus tipo 6. Y quizás genera espacios de latencia, ¿sí? Y entonces, este virus que se decreta se llama el VIH, pues actualmente tiene un manejo adecuado con la prolongación de vida del paciente que se llama terapia antirretroviral. En el año 2012, en el 2015 para Colombia, el sistema de salud colombiano adoptó la terapia, le dio gratuidad y pacientes debidamente diagnosticados son abordados con terapia antirretroviral. Pero ¿qué comenzó a observarse? ¿Qué se comenzó a observar la comunidad científica? Que los pacientes manejados con terapia antirretroviral, un grupo de pacientes se moría. Y se moría tempranamente. Y entonces, obviamente, eso generó un eco muy grande porque en TAR se han cifrado muchas esperanzas. Entonces, ¿es que TAR no sirve? Era la pregunta. ¿Por qué se muere un grupo de pacientes? Pregunta, ¿qué tienen esos pacientes? ¿Qué tienen esos pacientes que en ellos el TAR no es efectivo? Yo debo decir que TAR, lo amplificaremos cuando revisemos VIH, es un esquema de tratamiento que involucra fármacos antirretrovirales, cuyo mecanismo de acción es atravesarse en la síntesis del VIH, para decirlo así de manera general. Pero se mueren los pacientes. Entonces, cuando fueron a ver por qué se morían los pacientes, se encontraron que los linfocitos T de esos pacientes estaban infectados previamente con el herpes humanovirus tipo 6. Ese fue lo único que hallaron. Los linfocitos T del paciente que ahora tenía TAR tenían también herpes humanovirus tipo 6. ¿Y qué había hecho ese herpes humanovirus tipo 6 cuando ese paciente adquirió el VIH? Sobreexpresó los receptores de membrana. ¿Cuáles? Los CD4. Mire, esta es una forma de presentarlo. Entonces voy a poner que proporcionalmente un linfocito T tiene 3 CD4. Yo no sé cuántos tiene 3 CD4, ¿sí? Pero cuando está infectado con el herpes humanovirus tipo 6 y él está activado por algún evento inmunosupresor, entonces ahora ya no tiene 4, ahora tiene 10. ¿Sí? O sea que lo que hace el herpes humanovirus tipo 6 activado es sobreexpresar estos receptores de membrana. Y hasta ahí todo está muy bien.
Pero llega el VIH pretendiendo entrar al linfocito T y encuentra 10 puertas para entrar. Fácil. Lo que pasa es que cuando yo le pongo a esas puertas TAR, pues las inhibo, porque TAR tiene inhibidores de adhesión y entrada. Y hasta ahí está muy bien. Entonces, pacientes VIH, pacientes tratados con TAR, que de todas maneras se morían. Conclusión, TAR, cuando se administra en pacientes previamente infectados con herpes virus humanos tipo 6, no es eficaz, porque no es suficiente para inhibir la entrada del VIH. Y no es suficiente porque, a diferencia de otros pacientes, estos linfocitos